Mi nuera regaló a mi gato tuerto y lleno de cicatrices mientras yo estaba en el mercado comprando la despensa de la semana. Lo metió en una transportadora de plástico barato y le dio 200 pesos a un ropavejero que pasaba en su camioneta para que se lo llevara lejos, muy lejos. Ese animal es una porquería callejera, doña Elena, me dijo cruzada de brazos, parada en medio de su impecable sala minimalista. Afeaba mi casa, daba mal aspecto a las visitas y soltaba costras y pelos en mis cojines de seda importada. Hágase a la idea. El gato ya debe estar en algún tiradero de las afueras. Por fin esta casa va a oler a limpio. Me lo soltó con esa prepotencia hueca que solo tienen las personas que nunca han construido nada con sus propias manos. Lo que mi nuera no sabía, y lo que mi cobarde hijo pareció olvidar por completo, es que nuestra gran finca de piedra está construida justo al borde de una cañada salvaje en Tepoztlán. Ella no sabía que al deshacerse de ese gato feo y mutilado, había tirado a la basura el único escudo que los separaba de la naturaleza cruda. Su falsa sensación de seguridad y su flamante palacio de cristal estaban a punto de convertirse, esa misma noche, en una trampa mortal de la que no tendrían escapatoria. Soy una mujer de 68 años. Si me miras las manos, verás la piel curtida, las manchas del sol y los callos duros de quien ha trabajado la tierra sin descanso. Esta finca, con sus muros anchos y sus techos altos, no nos cayó del cielo. Mi difunto esposo y yo la levantamos peso sobre peso, cargando nosotros mismos los costales de cemento, cuando toda esta zona de Tepoztlán era puro monte bravío, y a nadie en su sano juicio se le ocurría venir a fincar al filo de la barranca. Era nuestra fortaleza, nuestro rincón de paz. Pero la paz es frágil cuando la sangre te traiciona. Cuando mi marido falleció hace 7 años, mi hijo y su esposa se ofrecieron a mudarse conmigo. «Para que no estés tan solita, mamá», me dijo él, con esa voz suave que siempre supo usar para doblarme el corazón. La verdad, dura y llana, era que la renta de su departamentito en Cuernavaca los estaba ahogando y querían vivir de a gratis. Les abrí las puertas de par en par. Grave error. Poco a poco, el hacerme compañía se transformó en una invasión silenciosa. Mi nuera, una mujer obsesionada con las apariencias y las revistas de decoración, empezó a adueñarse de mi espacio vital. Convenció a mi hijo de pedir un préstamo para modernizar la casa. Tiraron los pesados muros de adobe que conservaban el calor en invierno, arrancaron la herrería forjada a mano y en su lugar instalaron enormes e inútiles ventanales de cristal templado. Llenaron la casa de muebles blancos, superficies de mármol frío y tapetes peludos que no aguantan ni una pisada de lodo. ¿Y a mí? A mí me fueron arrinconando, con la excusa de darme más privacidad, hasta dejarme confinada en la última habitación del fondo del pasillo, la única que me negué en rotundo a dejarles tocar. Me tragué el orgullo, cerré la boca y aguanté sus desplantes por amor a mi hijo. Toleré que mi nuera me mirara de reojo, que arrugara la nariz cuando yo cocinaba mis guisos tradicionales y que me tratara más como a una sirvienta vieja que estorba en la foto familiar que como a la dueña legítima del techo que la cobijaba. Mantuve la fiesta en paz, pero Machete era mi límite sagrado. Machete no era un gato de aparador ni una mascota de adorno. Era una bestia inmensa, un felino de pelaje gris cenizo y áspero, al que le faltaba el ojo izquierdo y tenía la oreja derecha partida por la mitad, como si se la hubieran cortado con tijeras de podar. Lo rescaté hace 7 años de las fauces de un coyote que rondaba la cañada. Desde ese día, el animal se pegó a mis faldas y me juró una lealtad que ningún ser humano me ha demostrado jamás. Machete era el verdadero y único guardián de la finca. La barranca que colinda con nuestro patio trasero no es un parquecito de ciudad, es un nido natural, espeso y húmedo. Ahí habitan víboras de cascabel del tamaño de un brazo, viudas negras, arañas violinistas y unos alacranes de corteza, gruesos, rojizos y cargados de un veneno que te paraliza los pulmones si no llegas a tiempo a una clínica. Machete era un cazador implacable, un centinela nocturno que patrullaba incansablemente cada rincón del jardín y de los corredores exteriores. Ninguna alimaña lograba cruzar la línea de la terraza sin encontrarse con sus garras. Hace apenas 5 años, mi hijo, ese mismo hombre que ahora bajaba la cabeza ante su mujer, estuvo a punto de perder la vida. Salió descalzo a la cocina a medianoche a tomar un vaso de agua.
No prendió la luz. Machete se le cruzó en el camino como un bólido, soltando un bufido aterrador. El gato se trabó en una pelea a muerte contra una víbora de cascabel enorme que se había colado por un ducto. Machete mató a la serpiente, pero quedó en coma 3 días por el veneno. Lo cuidé día y noche con gotero, hasta que volvió a caminar. Le salvó la vida a mi hijo, pero ya lo dice el dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos. La memoria de los malagradecidos es peligrosamente corta, y mi nuera decidió, desde su atalaya de egoísmo, que la estética de su sala inmaculada valía muchísimo más que la lealtad y la protección que nos brindaba mi compañero herido. La tarde que ocurrió la traición, el aire de Tepoztlán estaba pesado, asfixiante. Era uno de esos calores bochornosos de pleno verano que te pegan la ropa al cuerpo y que en el pueblo todos sabemos interpretar. Se venía una tormenta torrencial, de esas que deslavan cerros. Venía yo regresando del mercado con mis bolsas de mandado, sudando, arrastrando un poco los pies. Al abrir el portón, me extrañó el silencio. Machete siempre, sin falta, salía a recibirme al escuchar mis pasos, restregando su cuerpote contra mis espinillas, pidiéndome su pedazo de chicharrón. Ese día no hubo maullidos, no hubo sombra gris cruzando el patio. Entré a la casa y lo primero que me golpeó fue un olor nauseabundo a cloro industrial mezclado con un desodorante de ambiente con aroma a lavanda artificial. Ese olor químico y falso que mi nuera usaba para tapar cualquier rastro de vida real en la casa. Caminé hacia la sala. Ella estaba sentada en un taburete alto junto a su preciada isla de granito, tecleando frenéticamente en su teléfono celular de última generación, con sus uñas acrílicas repiqueteando contra la pantalla. Mi hijo estaba sentado en el sofá blanco, viendo la televisión con el volumen bajo. «¿Dónde está mi gato?», pregunté. Mi voz sonó rasposa, pero firme. Fue entonces cuando, sin molestarse en levantar la mirada de la pantalla brillante, mi nuera me escupió su discurso sobre el ropavejero, sobre la porquería callejera y sobre cómo la casa por fin olería a limpio. Me quedé paralizada por una fracción de segundo. El aire dejó de entrar a mis pulmones. Busqué la mirada de mi hijo. El muy cobarde se encogió en el sofá, fingiendo interés en un comercial de llantas, incapaz de sostenerle la mirada a la mujer que le dio la vida y, mucho menos, de defender al animal que le había evitado la muerte. Sentí que un fuego vivo, una rabia ardiente y corrosiva, me subía desde la boca del estómago hasta la garganta. Quise soltar las bolsas, cruzar la sala en 2 zancadas, agarrar a esa mujercita hueca por las extensiones de su cabello y arrastrarla hasta la calle. Mi cuerpo entero temblaba, pidiendo a gritos estallar. Pero la vida me enseñó hace mucho tiempo que el coraje descontrolado te ciega y te hace perder las batallas antes de empezarlas. Metí la mano temblorosa en el bolsillo profundo de mi delantal de algodón. Mis dedos encontraron el pesado rosario de plata que perteneció a mi esposo. Apreté las cuentas de metal con toda la fuerza que me quedaba en el puño. El dolor físico de la plata clavándose en mi palma me ancló de golpe a la realidad. Me tragué las lágrimas. No le iba a dar a esa arribista el placer de verme llorar, ni de rogarle. «Está bien», dije con una voz tan gélida que pareció bajar la temperatura de la habitación. «Que Dios se los pague». Me di la media vuelta. Dejé las bolsas del mandado sobre una silla cualquiera y caminé con la frente en alto por el largo pasillo. A mis espaldas, escuché a mi nuera soltar un bufido de impaciencia. «Ay, qué dramática». «Ya se le pasará. A los viejos todo se les olvida rápido», le murmuró a mi hijo. Llegué a mi cuarto, la última trinchera. Cerré la gruesa puerta de roble macizo y le pasé el cerrojo de hierro antiguo que mi marido le había puesto hace más de 30 años. Aquí adentro el olor a lavanda no llegaba. Me acerqué a la ventana que daba directamente hacia la barranca. Afuera, el cielo ya no era azul, era de un gris plomizo, casi negro. Las nubes estaban preñadas de agua, bajando rápidamente desde las puntas de los cerros, tragándose la luz de la tarde. El viento comenzó a agitar frenéticamente las ramas de los encinos y los tepozanes. La naturaleza estaba avisando. Yo conozco esta tierra. Sé perfectamente lo que pasa cuando la barranca se inunda. Todas, absolutamente todas las alimañas que viven en las grietas húmedas y bajo las piedras del fondo, huyen presas del pánico,
buscando el terreno más alto y seco para no morir ahogadas. Y en toda esa ladera no había un lugar más seco, más cálido, ni más peligrosamente tentador que la perfecta sala de cristal de mi nuera. Sobre todo porque, en su infinita y estúpida arrogancia, ella siempre dejaba abiertas unas ventilas a ras de suelo en las puertas corredizas, argumentando que la casa necesitaba respirar aire fresco para que no se viciara. Fueron ellos mismos los que quitaron los gruesos mosquiteros de alambre porque afeaban la vista hacia el jardín. Sin machete patrullando la frontera invisible entre la civilización y el monte, las puertas de la casa estaban abiertas de par en par para la peor pesadilla. Me senté en el borde de mi cama. Saqué mi viejo teléfono celular de botones y marqué un número que me sé de memoria. «¿Bueno?», contestó una voz ronca y rasposa. «Ramón, soy Elena», dije sin rodeos. Don Ramón es el antiguo jefe de bomberos voluntarios del pueblo, un viejo compañero de dominó de mi difunto esposo y un hombre que conoce a cada chatarrero, recolector de basura y vagabundo de la región de Morelos. «Elenita, qué milagro. Dime, ¿en qué te sirvo?». Le expliqué la situación en 3 frases, describiendo a la camioneta del fierro viejo y pidiéndole que rastreara a machete. Don Ramón soltó una maldición tan colorada al otro lado de la línea que me zumbó el oído. Estaba indignado. «Hijos de la tostada». «Ah, no te preocupes, mujer. Ese gato vale oro. Me muevo ahorita mismo. Levanto hasta las piedras de los basureros de Yautepec si es necesario, pero te lo encuentro y te lo llevo, así me caiga un rayo encima. Dame unas horas. Te lo ruego, Ramón, y ten cuidado con la tormenta». Corté la llamada. Inmediatamente después, busqué en la pequeña agenda de papel que guardo en el buró y marqué un segundo número. Esta vez, el tono fue mucho más formal. «Notaría pública número 4. Buenas tardes», contestó una secretaria. «Comuníqueme con el licenciado Morales, por favor. Es urgente. Habla Elena Rojas, viuda de Cárdenas». En menos de 1 minuto, el notario estaba en la línea. «Señora Elena, buenas tardes». «Licenciado, no tengo mucho tiempo. Necesito que prepare los documentos de los que hablamos en enero. El comodato verbal, el permiso de habitabilidad para mi hijo y su esposa. Se terminó de manera irrevocable. Quiero la orden de desalojo lista para mañana. Y el otro asunto, el del testamento, también. Lo quiero firmado mañana a primera hora en mi propia casa. Venga preparado». El abogado guardó un breve silencio, entendiendo la gravedad de mi tono. «A las 8 de la mañana estaré tocando su puerta con todo redactado, doña Elena. Tenga muy buena noche y cuídese de la lluvia. Dicen que viene fuerte». Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Me puse de pie, fui hasta el ropero y saqué mis viejas botas de cuero grueso de caña alta, las mismas que usaba para chapear el terreno, y me las calcé, amarrando bien las agujetas. Fui al baño, tomé una toalla de baño gruesa, la enrollé apretada como si fuera una salchicha y la empujé firmemente por debajo de la rendija de mi puerta de roble, sellando cualquier milímetro de entrada desde el pasillo hacia mi habitación. Estaba lista. Me senté en mi sillón de lectura, junto a la ventana, sin encender la luz. Afuera, el primer trueno rompió el cielo partiéndolo en 2. Un relámpago violento iluminó la habitación por un segundo, y entonces el cielo se desplomó. La lluvia no caía, golpeaba. El agua azotaba furiosamente contra los cristales. Podía imaginar el torrente marrón formándose allá abajo en la barranca, arrastrando lodo, ramas y piedras, subiendo su nivel centímetro a centímetro. Pasaron las horas. Alrededor de la medianoche, un estruendo ensordecedor que hizo temblar hasta los cimientos de piedra de la casa ahogó el ruido de la lluvia. El transformador de la calle, allá en la esquina, había explotado. Un destello azulado iluminó el jardín trasero y de inmediato todo se apagó. El zumbido del refrigerador se detuvo. El aire acondicionado central murió con un quejido. Los estúpidos cerrojos digitales de las puertas y los sensores de movimiento de las luces se convirtieron en pedazos de plástico inútil sin electricidad. La casa quedó sumida en una oscuridad total, absoluta, y en un silencio denso que solo era interrumpido por el golpeteo incesante del agua. En mi cuarto, a oscuras, cerré los ojos y agudicé el oído. Mis sentidos, entrenados por décadas de vivir al borde de lo salvaje, comenzaron a filtrar el ruido de la lluvia. A través de la madera maciza de mi puerta,
y resonando levemente en la duela del pasillo, empecé a escuchar lo que estaba esperando. Un sonido sutil. Múltiples sonidos sutiles. El roce seco y quitinoso de patitas diminutas arrastrándose sobre el piso de mármol del pasillo. El deslizamiento silencioso de escamas rozando contra la base de las paredes. Las alimañas estaban subiendo. El agua en la barranca las había expulsado, y guiadas por el instinto de supervivencia y por el rastro del aire viciado que salía de las ventilas abiertas de mi nuera, estaban entrando a raudales. Estaban invadiendo el palacio de cristal, reclamando lo que antes era suyo. Yo me quedé inmóvil, respirando muy despacio en la seguridad de mi habitación sellada. Mis dedos acariciaban el rosario de plata. Eran casi las 2 de la mañana, cuando el infierno se desató. Un alarido desgarrador, agudo, histérico y rebosante de un terror puro e inenarrable rompió la madrugada en 1000 pedazos. El grito venía de la cocina. Era la voz de mi nuera. Algo en la oscuridad, en la perfecta limpieza de su hogar de ensueño, acababa de tocarla, y la noche, sin su guardián tuerto para defenderlos, apenas comenzaba a cobrar su factura. Seguramente se habían levantado a buscar agua, o tal vez el bochorno insoportable previo al apagón los obligó a bajar a la cocina. En medio de la oscuridad absoluta, escuché a mi hijo soltar una grosería, un ¡ay, cabrón!, vibrante de pánico seguido por el estruendo ensordecedor de vasos de cristal haciéndose añicos contra el piso de porcelanato. Corrieron. Escuché el repiqueteo desesperado de sus pies descalzos resbalando, pero cegados por su propio terror, sin la luz de sus lámparas inteligentes, eran presas fáciles. Escuché el llanto ahogado, casi animal, de mi nuera trepando, arrastrándose a ciegas hasta subirse a la isla de granito de la cocina. Un relámpago fugaz iluminó la casa por un segundo, y en ese destello espectral, la pesadilla debió revelarse ante sus ojos en toda su magnitud. El piso de su impecable sala minimalista, ese altar a la vanidad que mandaba trapear con químicos 3 veces al día, estaba literalmente hirviendo. El agua de la barranca había escupido a sus demonios. Cientos de alacranes rojizos y gruesos, tarántulas peludas y letales arañas violinistas buscaban frenéticamente refugio en la calidez de los tapetes de seda importada. Y flotando por encima del ruido sordo de la tormenta, se alzó el sonido inconfundible, seco, rítmico y mortal. El vibrar furioso del cascabel de una víbora acorralada a escasos centímetros de los sillones blancos. Comenzaron a golpear desesperadamente mi puerta de roble. «Mamá, mamá, ábrenos por el amor de Dios», gritaba mi hijo, aporreando la madera maciza con los puños, con la voz quebrada por un terror infantil. «Está lleno de monstruos allá afuera. Ayúdame, me picó algo, me quema la pierna». Lloraban, suplicaban, arañaban la puerta. Mi nuera sollozaba pidiendo perdón a gritos, presa de un ataque de histeria, prometiendo que lo sentía, que la sacara de ahí. Yo me acerqué a la puerta, apoyando la frente contra la madera fría. Mis dedos se aferraron al rosario de plata en mi bolsillo. No quité el cerrojo, no moví un solo dedo para abrir. Desde mi búnker seguro, con la voz más gélida, implacable y calmada que pude articular desde el fondo de mi pecho, les grité para que me escucharan por encima del trueno. «No puedo abrirles. Soy una mujer vieja, estoy a oscuras y no veo nada». ¿No decían que el mundo exterior ensucia mucho? Pues van a tener que lidiar con la mugre ustedes solos. Escucharlos llorar de terror y dolor del otro lado del pasillo fue la confirmación más cruda de que el dinero, la arrogancia y la soberbia no sirven de maldita la cosa cuando la naturaleza te pasa la factura. Estaban viviendo en carne propia el horror del que mi gato tuerto los había protegido cada noche durante 7 años, bajo la lluvia y el frío, sin pedirles jamás nada a cambio. Pasó casi una hora de agonía infinita, con mi hijo hiperventilando tirado en el pasillo, gimiendo por el fuego del veneno subiéndole por la pantorrilla, y mi nuera paralizada, hecha un ovillo sobre la mesa, sin atreverse a bajar al mar de alimañas. De repente, unas luces potentes, amarillentas y rasgadas cortaron la cortina de lluvia y se estamparon contra los ventanales de la fachada. Escuché el derrape de unas llantas gruesas en el lodo, y luego golpes violentos, como mazazos, que sacudieron la puerta principal. El cerrojo digital de mi nuera saltó en pedazos tras ser reventado a la fuerza por una barreta de hierro macizo.
Era don Ramón. Entró chorreando agua, con sus botas de hule hasta las rodillas, un impermeable amarillo brillante y una potente linterna industrial que barrió la sala, revelando el caos absoluto. En su mano izquierda sostenía una jaula de metal oxidada. «Elenita, ya llegué», bramó con su vozarrón de bombero viejo. Apuntó la linterna hacia el centro de la sala y abrió la portezuela de la jaula. Una sombra gris, mojada, llena de cicatrices y furiosa, salió disparada como un balazo. Machete había regresado a su reino. El gato no dudó ni una fracción de segundo. A pesar del trauma del encierro y del terror de la tormenta, su instinto territorial era una fuerza indomable. Su único ojo ambarino brilló a la luz de la linterna. Machete se abalanzó como un rayo contra los alacranes que trepaban por los muebles, aplastándolos, mordiéndolos y lanzándolos por los aires con zarpazos frenéticos y letales. Era una máquina de cazar. Luego, ignorando el miedo, se plantó en medio del tapete de seda frente a la gruesa víbora de cascabel que se erguía amenazante, lista para tirar la mordida. Machete arqueó el lomo, erizó su pelaje cenizo hasta parecer el doble de su tamaño y soltó un bufido demoníaco, un rugido felino tan gutural que hizo eco en las paredes de cristal. La víbora, intimidada por el depredador natural que reconocía a la perfección, bajó la cabeza, retrocedió zigzagueando apresuradamente y huyó despavorida por la misma ventila a ras de suelo por la que había entrado. Con el peligro inminente disipado y don Ramón aplastando a pisotones las últimas arañas, finalmente me agaché, quité la toalla, deslicé el cerrojo de hierro y abrí mi puerta de roble. En ese preciso instante, como si la tormenta hubiera decidido dar una tregua, la luz eléctrica parpadeó débilmente y volvió de golpe. La iluminación blanca, brillante y moderna de la casa reveló el absoluto y humillante desastre. El lodo oscuro de la barranca manchaba de punta a punta las alfombras importadas. Había cristales rotos, muebles rayados y decenas de alimañas muertas machacadas contra el carísimo piso de mármol. Mi nuera seguía trepada en la isla de la cocina, abrazada a sus rodillas, temblando incontrolablemente. El maquillaje se le había escurrido como chapopote, dejándole surcos negros bajo los ojos y una mirada vacía, infantil y derrotada. Mi hijo estaba tirado en el suelo del pasillo, empapado en sudor frío, pálido como el papel, agarrándose la pierna derecha que ya se veía alarmantemente hinchada y con un tono morado subiendo por la espinilla. Caminé lentamente hacia ellos, a paso firme, apoyando mi peso en mi bastón de madera. Machete vino trotando hacia mí, se restregó con fuerza contra mis botas de cuero y soltó un ronroneo profundo, ronco, reclamando su lugar a mis pies. Los miré desde arriba a ambos, sin sentir una sola gota de compasión en las venas. ¿Ya lo entendieron?, les dije, clavándoles la mirada como puñales. La limpieza de la que tanto presumían era una vil ilusión comprada con dinero ajeno. Al tirar a la basura al único guardián que tenían, solo porque les parecía un animal feo y estorboso, invitaron a la muerte a pasar a tomar asiento en su sala. No respondieron. Solo se escuchaba el llanto patético de mi hijo. A las 8 de la mañana, la tormenta había cedido por completo, dejando un cielo azul, limpio, y un olor a tierra mojada y a encino que inundaba la cañada. Los paramédicos de la Cruz Roja, a los que don Ramón había llamado por su radio, apenas terminaban de canalizar a mi hijo en la sala y de inyectarle la última dosis del suero antialacrán. Mi nuera, que había recuperado el habla pero no la cordura ni la humildad, empacaba frenéticamente unas maletas en la planta alta, aventando ropa, gritando a los 4 vientos que exigía irse a un hotel carísimo porque ya no soportaba respirar un minuto más en esa casa maldita. El timbre de la entrada sonó puntual. Entró el licenciado Morales, impecable en su traje sastre a pesar del lodo de la calle, apretando su maletín de cuero contra el pecho. Los detuve a ambos en medio de la sala destrozada, justo cuando mi hijo intentaba ponerse en pie torpemente, apoyado en el hombro de un paramédico. El notario abrió el maletín, sacó un fajo de hojas selladas y firmadas con tinta azul, y se las entregó directamente en las manos temblorosas a mi hijo. «Es una orden de desalojo oficial por término de comodato verbal», anunció el licenciado Morales con un tono plano y estrictamente profesional. La ciudadana Elena Rojas,
propietaria única y legítima del predio, ha revocado su permiso de habitabilidad. Tienen exactamente 30 días naturales para sacar sus pertenencias personales, sus electrodomésticos y abandonar la propiedad. De no hacerlo, se usará la fuerza pública. Al escuchar las palabras del abogado, mi nuera soltó las maletas de golpe. El color le regresó a la cara, pero en forma de una furia desesperada. Recuperando un último destello de su antigua, clasista y estúpida arrogancia, empezó a manotear en el aire. «Usted no nos puede hacer esto, vieja loca», me gritó, con los ojos inyectados en sangre. «Nosotros metimos todos nuestros ahorros en este lugar. Pagamos esos pisos de porcelanato y esos ventanales. Esta casa es la herencia legítima de mi esposo. La mitad de todo esto nos pertenece por derecho. Nos veremos en los tribunales. Le juro que le voy a quitar todo y la voy a meter a un asilo». Me apoyé a 2 manos en mi bastón. Fue entonces cuando le di el golpe de gracia, la estocada final, la lección definitiva que borraría su soberbia y su avaricia de la faz de la tierra para siempre. Le sonreí. Una sonrisa diminuta, de una calma tan escalofriante que la hizo enmudecer de golpe. «Ya no hay ninguna herencia por la cual pelear, muchacha», le informé, saboreando el peso de cada sílaba. «Hace 1 hora, en la mesa de mi cuarto, el licenciado Morales y yo firmamos mi nuevo testamento. Al momento en que yo cierre los ojos para siempre, esta finca, las hectáreas de terreno, los cimientos y hasta el último tabique de cristal que ustedes pusieron con su dinero, serán donados de manera irrevocable y en su totalidad a un refugio de animales rescatados y a una fundación para mujeres maltratadas aquí en Tepoztlán». Quedó asentado en el registro público. Mi hijo ahogó un grito. «Ustedes no recibirán ni un centavo partido por la mitad», sentencié, señalando la puerta con el bastón. «Están desheredados, y en 30 días estarán en la calle». El silencio que siguió fue sepulcral. A mi hijo se le doblaron las rodillas. Y esta vez no fue por los estragos del veneno del alacrán en su sangre, sino por el peso aplastante, asfixiante e irremediable de la ruina total. Su esposa, con la boca abierta y las manos temblando, no pudo articular una sola palabra más. Su castillo de cristal se había hecho añicos sobre sus cabezas. Minutos después, los vi salir. Salieron arrastrando sus pesadas maletas de diseñador por el lodo espeso y negro del jardín, resbalando, manchándose los zapatos caros. Iban callados, humillados, aterrorizados y completamente rotos por dentro, huyendo para siempre con el rabo entre las piernas, cargando con la lección más cruda, brutal y merecida de todas sus vidas. Yo me quedé parada en el umbral, cerré la puerta astillada detrás de ellos y con firmeza le pasé el cerrojo pesado. Caminé hacia la cocina, esquivando tranquilamente los cristales rotos y los trapos manchados, y me preparé un café de olla humeante, endulzado con piloncillo y canela. Me serví una taza grande y me fui a sentar a mi vieja mecedora de mimbre en la esquina de la sala. Miré hacia el frente. Machete, exhausto por la batalla pero gloriosamente victorioso, ya estaba plácidamente dormido. Se había acurrucado en el centro exacto del carísimo e inmaculado sofá de seda blanca de mi nuera, dejando marcadas sus huellas húmedas y llenas de tierra negra sobre los cojines de diseñador. Le di un sorbo lento a mi café. Sentí el calor del líquido bajando por mi pecho. Respiré hondo el aire de la mañana y por primera vez en 7 largos y asfixiantes años sentí que la casa volvía a ser verdaderamente mía.